Vamos a calcular la perspectiva cónica de un cuarto. Dibujamos, por ejemplo, la posición del plano del cuadro. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner el punto de vista, por ejemplo, a esta distancia, V. Este es el plano del cuadro. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, un cuarto que tenga esta disposición. Vamos a ponerlo aprovechando ya aquí la ortogonalidad de estas dos líneas. El cuarto tal y como se ve desde este punto de vista, traerlo hasta aquí y, por ejemplo, la línea hasta aquí. Eso quiere decir que si la prolongamos, pues esta línea tendría su traza aquí, igual que esta la tiene aquí y esta la tiene ahí detrás. Vamos a ampliarle aquí un fragmento. Por ejemplo, mantenemos esta distancia igual para que esta sea paralela a esta línea y trazamos aquí otra línea paralela. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Entonces el cuarto va a venir exactamente hasta este punto, con lo cual ya lo tenemos perfectamente cuadrado, ¿no? O sea que esta es la forma de la habitación. Terminamos esto, cogemos una regla más grande para obtener la traza, aunque si no la obtenemos tampoco es problema, hay muchas formas de obtenerla. Vemos que va a salir fuera del papel, entonces vamos a prescindir de ese dato. Esto viene a parar aquí. Bueno, tenemos el plano del cuadro, colocamos la línea de tierra a la altura que queramos, siempre paralela a esta línea, que no intercepte al dibujo para facilitar las cosas. Bueno, pasa por el vértice más o menos. Entonces esta línea, vamos a ir llamando a esta línea A, a esta B y a esta C. Las tres tienen aquí las trazas que subimos siempre, las trazas de las rectas, a la línea de tierra, que es esta, mediante líneas ortogonales, ¿no? Entonces hacemos la primera ortogonal por ese punto y tenemos aquí la primera traza. Hacemos ahora otra ortogonal, tenemos aquí la siguiente traza proyectada y por último tenemos la tercera traza proyectada aquí. Vamos a hacer que, por ejemplo, si la casa tiene esta altura, cerca de 4 metros, entonces pondremos aquí a escala, la casa sale de aquí, entonces ponemos ya aquí la arista con la altura que tenga, ¿no? De repente hacemos por V una paralela y obtenemos aquí la fuga de esta línea y de estas dos. Y al hacer una paralela a esta, que sería aquí una ortogonal, o sea, una paralela a esta línea, habría que utilizar la escuadra y cartabón, obtendríamos aquí la fuga de esta dirección. Subimos siempre la fuga al horizonte marcamos la posición del horizonte, vamos a bajar un poco el horizonte como haciendo ver que es el punto de vista para que no nos quede muy lejos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, el horizonte. Sabemos que en esta perspectiva el horizonte está a la altura del punto de vista. Y el punto principal, si lo proyectamos ortogonalmente, pues nos queda aquí. Bueno, de repente la fuga de esta línea vimos que era esta. Subimos esa línea siempre en las fugas al horizonte. Vamos a poner, para no equivocarnos, F1 y F2, con un círculo un poco mayor. Entonces tenemos aquí una fuga y tenemos aquí la otra, ¿no?
Entonces decíamos, estas tres fugan hacia este punto. Entonces tenemos la siguiente, es esta fuga hacia ese punto. Y la tercera es esta fuga hacia ese punto. Ya tenemos esas tres líneas de la casa. Mientras que ahora, por ejemplo, esta línea, si la prolongamos, vamos a hacerlo con la regla mayor. Al prolongar sigue esta dirección y obtenemos en el PC la intersección con el plano del cuadro, que es esto. Eso quiere decir que la traza sale de este punto, que proyectamos ortogonalmente sobre la línea de tierra, e irá a esta fuga. Observa esta fuga y ahí está entonces ya la perspectiva de esta línea, que es esta. Para comprobar si está bien, podemos alinear este punto con este y vemos que corta aquí. Al levantar una vertical tendría que pasar por este punto, que es su perspectiva, ¿no? Bueno, por último tenemos este punto, que como decíamos que nos salía la traza fuera del papel, lo que vamos a hacer es alinear esto con V y vemos que corta aquí. Levantamos una vertical y como la perspectiva de esta línea es esta, corta en este punto, con lo cual ya tenemos también esta línea en perspectiva que pasa por este punto y por su fuga. Ya que esta y esta son paralelas, tienen la misma fuga y por ser horizontales esa fuga está en el horizonte. Bueno, ya tenemos ahí el borde de la casa. Tenemos ya la habitación al completo. Ahora, como decíamos, valga la redundancia, que este va a ser la altura de la casa. Vamos a coger un poquito más. Entonces tenemos el primer tabique que viene hasta este punto. Vamos a coger hasta aquí. Ahora una vertical, intersección de esos dos tabiques. Tenemos las dos verticales. Y ahora esto fuga hacia ese punto, como dijimos. Pues la parte superior también fugará a ese punto. Eso quiere decir que corta en este punto, y como esta línea va hacia esta fuga, aquí arriba también irá hacia la misma fuga. Entonces alineamos este punto con este hasta que corte a la vertical por este punto. Entonces hacemos aquí, igual que este era la vertical también, pues aquí otra vertical, y ahora esto debe fugar hacia este punto. Levantamos por aquí una vertical y ahora esta línea tiene la fuga aquí, pues la de arriba será una paralela fuga hacia el mismo punto hasta llegar a este punto, con lo cual ya tenemos completa la habitación en perspectiva. Vamos a remarcar un poco las líneas para que se vea exactamente por dónde van. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Y marcamos aquí las líneas verticales. Hay que ver que las paralelas tengan un punto en común y que esa fuga realmente nos quede determinada por la dirección de esas líneas. Por ejemplo, la dirección de esta línea nos da esta fuga. Aquí está la fuga y aquí está la traza de esa línea, ¿no? Todas las líneas cumplen esa condición. Entonces, esta que es paralela a esta va a la misma fuga y lo mismo aquí. Bueno, estaría ya al completo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una puerta que venga desde aquí hasta aquí. Bueno, como vemos, esa puerta viene desde este punto a este y está sobre este muro. Entonces lo que podemos hacer es alinear con V y alinear con V, y vemos que corta en este punto y en este. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es levantar verticales
sobre esos dos puntos, una y la otra. Le damos la altura real que tenga la puerta, la colocamos aquí y fugamos hacia el horizonte. Entonces tenemos ya el hueco para la puerta, que es este, que viene por aquí. Dos líneas verticales a partir de este punto y este, que, perdón, no era este, era este. Bueno, es igual. Lo que hacemos es invertir aquí. Alineamos esto con esto y la puerta viene desde este punto a este, o sea que se transforma en el cuadro en esto que subimos mediante dos verticales. Por tanto, esta es la puerta y vamos a hacer que tenga dos partes y que esté abierta una de ellas al menos, ¿no? Esto, por ser paralelo, va a esta fuga. Y ahora, por ejemplo, vamos a coger el punto medio. Podemos hacer las dos diagonales. Y aquí tenemos el punto medio por el que trazamos una vertical. Corresponde este punto medio. Si alineáramos con V, cortaría aquí, que levantaríamos y nos caería exactamente ahí. Bueno, por último, si hago un centro aquí, hago centro en O, hago un arco, abro esta puerta, por ejemplo, voy a abrirla unos, si este es el ángulo a 90 grados, cerca de 45, ¿no? Entonces, llega hasta aquí y si la prolongo, esta puerta tiene la traza aquí. Si por V hago una paralela a esa línea, veo que su fuga está aquí. Entonces, subo la fuga al horizonte y subo la traza aquí a la línea de tierra, y al alinear la fuga, a ver que parece que estaba saliendo fuera, digo que alineo esto, hago una paralela a esta línea, que es la línea de la puerta, tengo aquí la traza de la línea y al hacer una paralela a esa línea tengo la fuga la subo al horizonte y la traza la subo a la línea de tierra. Entonces, al unir esta línea, como pasa por este punto, pues esta línea pasará también por este punto. Pero bueno, aquí es difícil ser preciso, sin embargo ahí ajustamos bastante. O sea, aquí está la línea de la puerta a 45 grados, ¿no? Por aquí. ¿Hasta dónde llega exactamente? Alineamos con V y corta aquí. Levantamos una vertical y vemos que corta aquí, en este punto. Bueno, pues esta es la puerta abierta a 45 grados y llega exactamente hasta aquí. Y como tiene la fuga en este punto, al unir este punto con este tendremos la parte superior de la puerta. Ya que por ser paralelo este tramo a este, irá al mismo punto. Entonces ya podemos decir, la puerta viene en este tramo hasta aquí y fuga hacia ese punto. Está abierta a 45 grados. Con lo cual tenemos ya ahí la puerta. Y el otro tramo de la puerta llega hasta aquí. Bueno, una vez ya que tenemos esto, vamos a concluir, pues por ejemplo, poniendo una ventana de cierta medida. Vamos a alinear la posición de la ventana, la voy a colocar de aquí a aquí, alineo con V y tengo este punto de corte y tengo este otro. Estos dos puntos los subo. Ojo que este punto del final me corta aquí y corresponde a esta línea. Entonces este debe estar más hacia adentro. Lo digo, pero ahí no fuimos muy precisos con las ortogonales. Y este queda más hacia adentro, por ejemplo, aquí. Bueno, o sea que este tramo es como se proyecta la ventana sobre el cuadro al alinear con V. Levantamos dos verticales y aquí está. Y por último le damos la altura real a la ventana, la colocamos a partir de aquí, fugamos y tenemos ya la ventana. Llega, por ejemplo, desde este punto hasta este. Con lo cual ya tenemos el tramo de la ventana. Bueno, acabamos de calcular ya una habitación. Aquí
tendríamos el marco, fuga hacia ese punto y lo mismo aquí. Y ahí podríamos calcular también el punto medio otra vez haciendo las diagonales, una y la otra. De esta manera tendríamos ahí el marco de la ventana. Bueno, pues esa sería la perspectiva de un cuarto dado en planta y mediante un método, por un lado, directo, ya que obtuvimos directamente sobre el plano del cuadro las intersecciones que a veces subimos, y también mediante el método de las fugas, ya que al hacer paralelas a las líneas principales, o sea, a esta, obtuvimos una fuga, y al hacerla paralela a estas obtuvimos la otra fuga, ¿no? Entonces, de esta manera pudimos obtener ahí la perspectiva de la habitación, ¿no? Nos acercamos entonces un poco. Bueno, por último, vamos a cerrar aquí ya que es donde está acotado por el plano del cuadro. Y pensar un poco en las sombras. Si esta es zona de luz, aunque no entre un solo rayo, sino que la luz es distante, digamos que viene por aquí respecto a esta línea, o sea que viene por aquí. O sea que todo esto quedaría en sombra, ¿no? A partir de este punto por el suelo, habría que trazarlo por el suelo sería esto, ¿no? O sea, respecto a este plano donde viene la zona de luz, pues va a dejar esto en general en sombra, ¿no? Pero la luz no solo viene así tangencial, sino que la que viene de este lado también se mete hacia allá, o sea que va a aclarar toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, en estos casos, pues es sombrear todo y luego quitar un poco de luz con la goma, ¿no? También podríamos aquí hacer baldosas, dejando medidas siempre iguales para esas baldosas. Por ejemplo, pensamos que las baldosas son estos cuadrados, entonces iríamos marcando, por ejemplo, un cuadrado, por ejemplo, el siguiente, y así con todos, ¿no? Y también con este, etcétera. De esta manera cuadramos bien las medidas y hacemos un embaldosado que tenga todo a la misma medida. Entonces, por ejemplo, aquí unas baldosas, aquí otra. Y así con más cuadrados, ¿no? De manera que aquí tendría otro cuadrado, aquí otro, etcétera. O sea que ya no tengo que andar midiendo, lo haría aquí. Y esta línea, por ejemplo, sale de este punto. Esta sale de este punto. Esta de este punto. Y lo mismo aquí con estos cuadrados. Pues tendría aquí un tramo para un cuadrado. Aquí estas líneas. Bueno, pues esto subido aquí arriba. Tendríamos la primera línea. Tendría a levantar una vertical desde aquí, una paralela a esta, va hacia ese punto. La siguiente línea, una paralela, también va al mismo punto. Y lo mismo con todas. La siguiente, una paralela y va hacia aquel punto. Luego, si seguimos poniendo las medidas de los cuadrados, por ejemplo aquí, tenemos este, etcétera. Entonces seguimos subiendo, teníamos esta traza, teníamos ahora esta traza, ahí, tenemos ahora esta traza por aquí. Esto vemos que todavía está más hacia aquí de la pared. Bueno, y de esta manera pues también
teniendo aquí una traza, teniendo aquí, por ejemplo, la otra, teniendo aquí la siguiente. Entonces marcamos estos puntos, los vamos subiendo, como vemos siempre son distancias iguales, y lo mismo va hacia esta fuga. Tenemos el primer cuadrilátero, luego por ejemplo acabamos de subir este, ahora habría que subir este y lo mismo, siguiente cuadrilátero por aquí, siguiente cuadrilátero subiríamos este, nos cortaría aquí y va hacia aquel punto. Bueno, de esta manera vamos obteniendo todos los entramados de esos módulos que forman las baldosas hasta generar la red completa, ¿no? Por ejemplo, el siguiente estaría aquí, por tanto la traza es esta. Subiríamos otra vez la traza y ahora fugaría hacia aquel punto. Vimos que la traza era esto. O sea, a partir de este punto hacia esa fuga. Ahí tenemos ya el cuadrilátero, ¿no? Por aquí. Bueno, y seguiríamos haciendo por ahí cuadriláteros, etcétera. Bueno, son las baldosas que tendríamos aquí, que ahora trasladamos arriba, y por último ya para concluir, pues lo que decíamos del sombreado. Entonces decíamos, en general está la zona de luz y esta zona de sombra. Entonces le damos un tono rápido con esto. Y lo mismo todo por aquí. Y aquí zona de oscuridad. Lo mismo, por ejemplo, aquí, que no llega tanta luz. Y vamos a dejar también esta zona más oscura. Según nos acercamos, pues más claridad. Y también esta zona más oscura, ya que la luz está en esta zona. Esto decíamos que hay todavía más oscuridad. Lo mismo aquí con la pared, con el techo, más oscuro, más lejos. Más oscuridad para aquí, que era la zona donde no llegaba la luz. El entrante. Y aquí, según nos acercamos a la luz, más luz. Y lo mismo aquí, pues se va perdiendo un poco la luz, o sea que esta zona sería de más oscuridad a más claridad. Bueno, pues esa sería zona de oscuridad y vamos rápidamente a darle un tono más homogéneo, ¿no? Entonces dejamos por aquí zona de oscuridad para el entrante. Y lo mismo para aquí. Por aquí también nos metemos hacia adentro. Aquí. Más oscuridad al final y más claridad cerca de la ventana. Zona de oscuridad. Ahí no va a llegar la luz, ahí detrás, por tanto, esta sería zona de oscuridad, ahí detrás. Detrás de la puerta. Lo mismo aquí, oscuridad, detrás de la ventana. Y el entrante aquí también. Y aquí igual, un degradado de oscuro a claro. Incidir más.
Esto sería mejor con carboncillo, pero bueno, aquí no lo tenemos, tenemos solo el lápiz. Y podríamos darle a la puerta un tono, pues por ejemplo que fuera en color azul. Aquí. Y lo mismo aquí. Podríamos aprovechar también ese tono, por ejemplo, para un zócalo, ya que lo pusimos ahí, pues lo pondríamos todo por aquí. Lo mismo por aquí. Bueno, vamos por último ya a darle un poco de contraste, más contraste allí donde no llega la luz. Lo mismo que en el entrante. Y, por ejemplo, todo por aquí, también por el entrante. Y lo mismo por aquí. Como por aquí. Y ya concluimos. Le damos un poco con una goma y ya está. Nos acercamos un poco y ya le damos esos contrastes del final. Pues por ejemplo aquí no llegará tanto la luz, aquí podemos recortar un poco también y aquí arriba pues igual. Aquí en el entrante igual. Aquí por ejemplo detrás de la luz pues tiene que haber oscuridad, ya que ahí no deja pasar la luz por detrás de la ventana. Lo mismo aquí. Entonces, todo esto lo marcaríamos cada vez con más sombra hacia adentro. Y lo mismo todo por aquí. También proyecta esta sombra aquí sobre la pared, o sea que el primer tramo estará en oscuridad y luego ya va cogiendo la luz que entra por la ventana. Entonces que aquí teníamos sombra, pero esta luz va a entrar por aquí, o sea que en realidad la oscuridad viene de arriba hacia abajo, por aquí. Bueno, si hacemos el suelo algo reflectante, el oscuro lo iremos proyectando a igual medida aquí debajo, ¿no? De manera que el oscuro este también, por ejemplo, se proyectará todo un poco por aquí abajo. Lo mismo por aquí, etcétera. Entonces el suelo sería un poco, reflejaría un poco lo que tiene encima, ¿no? Y eso se ve con más intensidad sobre la zona de sombras. Lo veríamos ahí más marcado y aquí la puerta también reflejada. Reflejando más oscuridad, por ejemplo, para la zona esta. Y por supuesto que esto sería zona también de reflejo, que bueno, no deberíamos poner este azul puro, pero bueno, vamos a ponerlo. Y lo mismo aquí. No debería tener ese azul, pero bueno, es demasiado intenso. Y aquí el oscuro, pues también lo reflejamos. Y aquí igual. Dejando ver aquí a igual distancia donde empezaría aquí la ventana con la luz, todo igual. Y luego dejando ver también algo las baldosas por ahí. Y el oscuro reflejado. Bueno, ya que marcamos esto, pues vamos a concluir un poco aquí.
Lo mismo aquí. De manera que entonces también el oscuro lo vamos a reflejar ya todo por ahí. Ya sería algo irregular, y si esto tiene un oscuro en el borde, pues aquí también. Y aquí podríamos incrementar la sombra. Y aquí también. Bueno, tenemos un boceto por último, le podemos sacar algo de luz. Cogemos una goma y, por ejemplo, podría proyectar algo de luz aquí arriba sobre el techo. A lo mejor también aquí sobre el suelo. Y lo mismo un poco aquí sobre la pared. Entonces quitamos aquí zona de luz. Y a lo mejor aquí sobre esta pared también, reflejando también abajo esa luz. Podríamos también fundir un poco. Y aquí igual. Bueno, también esta zona que pusimos aquí, un poco de luz, y a lo mejor por aquí, reflejando también abajo. Aquí más oscuridad para reflejar esa zona y también esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, es simplemente un boceto. Aquí también podríamos poner un poco más de sombra. Y siempre lo que hay aquí de luz, intentar ponerlo en la parte de abajo. Y marcar bien por dónde vienen los elementos, ¿no? En este caso, pues la sombra todo por aquí. Bueno, un boceto calculado en perspectiva cónica con la dirección para las fugas, las sombras y algunos reflejos. También podríamos, por ejemplo, por aquí, por esta zona, dar más oscuridad, por ejemplo, ya que aquí es un entrante y lo normal que en los entrantes pues no llegue tanta luz, ¿no? Y aprovechamos también aquí. Bueno, habría mucho más que tocar, en principio lo vamos a dejar así, es solo un boceto y nada más. Vemos ya, siempre se ven cosas, por ejemplo, no es normal que a lo mejor aquí entre tanta luz, aquí haya tanta oscuridad. Entonces le damos ahí y como la luz llega hasta aquí, aquí ya volvemos a fundir. De manera que la luz corresponde a este tramo. Entonces fundimos esto por aquí. Bueno, pues lo dejamos así. Sin olvidar, pues podemos incluso hacer más contraste en el tema de las sombras y en los reflejos. En la continuación de estos reflejos, por ejemplo, hacia aquí abajo, y por ejemplo, esto también, intentando proyectar el oscuro igual y dejando ver por aquí un poco, insinuar en los tramos de las baldosas que se perdieran.
pues lo dejamos entonces aquí, ahora sí. Y ya digo también que parece que no se acaba, pues cuando quedan manchas intentar homogeneizar aquí para que no dé ese efecto de sucio, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería hacerlo con un tramado bien. Y a lo mejor aquí también pues quitar un poco de claridad, que aquí ya no debería haber tanta luz. Lo mismo aquí. Y aquí, como decíamos, igualar también. Y aquí también.